Estamos obsesionados por el crecimiento económico, con explotar nuestros recursos sin pensar en que son finitos. La codicia nos condena a ser infelices y daña el planeta de forma irreversible. Estas ideas sintetizan lo que ya se conoce como el paradigma del decrecimiento. Y hoy contaremos con el investigador Federico de María, que postula estos principios y los analizará para todos ustedes. Crecen las inversiones, aumentan las ventas de coches, se estiman al alza las previsiones de consumo para esta Navidad. Son noticias positivas, sin embargo, conviven con otros datos como el aumento del número de parados o de las desigualdades económicas y sociales. Hoy nos preguntamos si realmente estamos tocando techo, si estamos acabando con nuestros recursos. Las respuestas quizás se encuentran en este libro que van a ver ahora. El título aparece en inglés porque todavía no se ha publicado en España y su traducción vendría a decir decrecimiento, un vocabulario para una nueva era. Nos acompaña uno de sus autores, él es Federico de María. Junto con Giacomo D'Alisa y Georgios Kali han elaborado, como decíamos, este libro. Federico es investigador también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, empezamos preguntándonos si realmente estamos tocando techo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la cuestión es que España es una economía madura, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil que siga creciendo. Entonces, de alguna forma podemos ver que antes, con la burbuja inmobiliaria, necesitamos endeudarnos para obtener más crecimiento económico y ahora necesitamos crecimiento para pagar la deuda, ¿no? Entonces, esta es una lógica, digamos, perversa. Lo que tenemos que aceptar es que España ya no es posible que crezca al 3, al 4% como hacía antes y, por lo tanto, nos enfocamos en otras políticas públicas, ¿no? Ustedes proponen decrecer. ¿Qué es exactamente el decrecimiento? El decrecimiento es dejar de lado la obsesión con el crecimiento económico. Entonces no hay que interpretar decrecimiento en su sentido literal, ¿no? Nosotros no queremos decrecer el PIB. Pero digamos, si los fines últimos de nuestra sociedad son generar trabajo para la gente joven, es el bienestar de las personas, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, pues centremos las políticas públicas en esto y no en el crecimiento que supuestamente era el medio para obtener estas cosas, pero que nos ha sacrificado, ¿no? Que la idea ¿Y por qué? Bueno, la idea es que... ¿Por qué crecimiento no significa progreso, no significa bienestar y tiene unas consecuencias tan indeseables? Bueno, porque el crecimiento tiene siempre unos costes, ¿no? Entonces nos conlleva muchísimos sacrificios. Miremos, por ejemplo, en este contexto actual, ¿no? Nos están diciendo que para relanzar la economía, pues hay que hacer sacrificios. Entonces hay recortes, hay despidos, hay reforma laboral, hay disminución salarial, ¿no? Cuando nos dicen que España ha aumentado su competitividad, lo que quiere decir que se han bajado los salarios, ¿no? Entonces todo esto se hace como sacrificios para relanzar la economía. Y luego ayer Mariano Rajoy, el primer ministro, nos dice que efectivamente estamos viendo la recuperación y que vemos los efectos positivos. Pues yo sinceramente no los he visto, quizás me he perdido algo, ¿no? Pero yo en 3 días me quedo al paro, mi prima le han dicho que tiene una rebaja salarial del 15%, pero la idea central es esto, es que el crecimiento tiene un precio, este precio es muy alto y nosotros creemos que no merece la pena y que hay alternativas. ¿Cómo un país como España, por ejemplo, puede pagar su deuda si no crece, entonces? Bueno, la cuestión es que hay que salir de esta lógica perversa que mencionaba antes, ¿no? Endeudarse para crecer y luego para crecer para pagar la deuda. Entonces aquí la cuestión clave es hacer una auditoría ciudadana de la deuda. ¿Qué es esto? Pues un control de las cuentas públicas por parte de los ciudadanos. Entonces vamos a mirar cómo se ha contratado estas deudas y veremos, como se ha visto en otros casos, por ejemplo en Ecuador recientemente, que una parte de esta deuda es ilegítima. ¿Por qué es ilegítima? Pues porque se ha contratado en violación de la ley o porque se ha hecho solo siguiendo los intereses de los especuladores y no de la gente, ¿no? O de los ciudadanos y las ciudadanas. Por lo tanto, vamos a mirar esta deuda, la descomponemos, una parte la pagaremos, una parte no se tendrá que pagar porque no tenemos ninguna obligación de hacerlo. En este libro ustedes han editado, y lo explica todo en forma de vocabulario, lo que están contando, ¿no? Este decrecimiento. Tienen unos argumentos. ¿Pretende ser didáctico? Sí, la idea del formato del vocabulario es un formato muy divertido, ¿no? Y exprime bien la idea que el decrecimiento no es un dogma.
Yo no tengo las respuestas a todos los problemas que tenemos, pero sí que generamos nuevas preguntas. Y una nueva pregunta es, efectivamente, si el crecimiento ya no es posible, no es deseable ni sostenible, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Y el vocabulario lo presenta así, lo presenta en palabras claves que están escritas por 50 autoras y autores de todo el mundo, de los 5 continentes además, y que presentan palabras como, no sé, simplicidad, autonomía, redistribución, y nos dan una idea, digamos, básica de qué es dónde estamos ahora y qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Nosotros les vamos a presentar ahora un breve reportaje sobre un par de iniciativas que en principio van en esta línea del decrecimiento. Lo vemos. La Ecoaldea Los Portales es una de las comunidades alternativas más antiguas de España y también una de las más numerosas. Jaime lleva aquí casi 30 años viviendo en paralelo a la sociedad convencional. Reside con su familia y una treintena de antiguos urbanitas más en unas instalaciones que han construido y donde han desarrollado un modelo de vida atípico. Se autoabastecen en algunos ámbitos y se financian con lo que producen. Forman parte de la red ibérica de ecoaldeas. Cuidan de las relaciones entre ellos con el mismo esmero con el que preservan el entorno, conscientes de que otras comunidades se desmoronan por los conflictos entre sus miembros. En España hay alrededor de 30 ecoaldeas. En Carcaboso, las lechugas y las cebollas sustituyen a las flores en los parterres. El alcalde nos cuenta que estos jardines comestibles son parte de una apuesta más amplia para que la población recupere el contacto con la tierra y, de paso, atraer urbanitas que quieran reconvertirse en agricultores. El propio alcalde abandonó la ciudad hace años para reformular su vida aquí. Carcaboso empezó en 2012 a ceder campos de cultivo. Ahora siguen su estela 40 municipios más de toda España. Estábamos pocos municipios y todos teníamos una característica común, y es que en todos ellos había tierra y queríamos que la gente se dedicara a la agroecología. Queremos que la gente se quede a vivir en nuestros pueblos. La iniciativa ha dinamizado el sector con la incorporación de nuevos agricultores, algunos procedentes de la ciudad, sensibilizados con el medio ambiente. Iniciativas como estas aspiran a crear comunidades más autosuficientes, formadas por ciudadanos empoderados, que establecen entre ellos relaciones de cooperación y no de competencia. Son iniciativas que surgen de la convicción de que estamos al borde de un gran cambio social, de que el cambio climático, por un lado, y el pico del petróleo, por otro, obligan a repensar el modo de vivir. Repensando el modo de vivir, y como podíamos ver en el reportaje, quizá la reflexión sobre el decrecimiento es realmente el cambio climático y el pico del petróleo. ¿Hay más razones? Bueno, sí, estas dos razones son claves, ¿no? Y son las que están relacionadas a la idea de que el crecimiento económico infinito en un mundo finito es imposible, ¿no? Pero hay más razones, y por ejemplo las investigaciones demuestran que los incrementos en el PIB no necesariamente aumentan el bienestar subjetivo de las personas. La otra cuestión es, por ejemplo, el crecimiento económico no ha solucionado la pobreza. En España, en estos momentos, el 20% de la población vive debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Entonces, aquí la cuestión no es crecer más, aquí la cuestión es redistribuir la riqueza que ya tenemos. Esta es la cuestión clave. Entonces, tenemos que aceptar que el crecimiento es insostenible, que no es deseable y que quizás ya no sea posible, y por lo tanto tenemos que enfocarnos a otra cosa que también le podríamos decir prosperidad sin crecimiento, ¿no? Quizá uno puede tener la impresión que acciones como estas que veíamos, o volver al campo, o vivir sin lavadora, o vivir quizás sin televisión, es algo de otras épocas, ¿no? O algo que ya decían en los años 60 promulgaban los hippies, ¿no? Sí, digamos, de alguna forma yo simpatizo por los hippies, ¿no? Como simpatizo por las personas que piensan fuera de los esquemas y que son creativas. Pero el decrecimiento es para todos y para todas, ¿no? Como este programa. Entonces, no solo incluye estas experiencias, estas hacen parte también del libro, ¿no? Las ecoaldeas, pero también hay muchas otras opciones. Por ejemplo, en las conferencias internacionales que hacemos de decrecimiento, hicimos una ahora en Alemania con 3.000 personas, muy exitosa, había unos profesores de las universidades más prestigiosas del mundo, como el MIT, el Harvard, el Oxford, que venían con su corbata.
yo no creo que ellos, digamos, se consideren hippies, ¿no? O, por ejemplo, si miramos a las experiencias de huertos comunitarios, en Barcelona hay una experiencia muy potente en Can Masdeu, ¿no? En el barrio de Nou Barris, y ahí hay gente joven, pero también hay gente mayor, ¿no? Los de toda la vida del barrio, ¿no?